La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el día 3 de diciembre del 2024, cuyo título: La respuesta del Imam al-Mahdi, el califa de Dios sobre los mundos, a la amenaza de Donald Trump a los pueblos de Oriente Medio. En el nombre de Dios, el único, el subyugador, el poderoso de los cielos y de la tierra, glorificado sea su nombre, crea lo que Él quiere y elige a quien Él quiere. Del califa de Dios en el planeta de los mundos, el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, al líder de los demonios humanos del mundo, el ser más malvado, el arrogante Donald Trump, y todos sus fieles y leales aliados. No le corresponde al león tener miedo del zorro Donald Trump, y no les corresponde a los leones de entre los aliados de Dios y su califa tener miedo a los zorros. He guardado silencio desde el momento de tu victoria en las elecciones, hasta que el zorro traicionero, Donald Trump, anuncie lo que hay en su corazón en contra de los pueblos árabes para atemorizarlos, así como a todos los pueblos musulmanes, para hacerles abandonar su religión del Islam, como tú lo sueles llamar, el Islam terrorista. De hecho, eres tú el líder del terrorismo mundial. Y es así como tu intención oculta fue revelada a todos los pueblos del mundo. Así que escuche atentamente. Oh demonio humano, Donald Trump, juro por Dios Todopoderoso, que hizo descender el gran Corán, aquel quien revivirá los huesos después de haber sido carcomidos, el Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos, y el Señor del gran trono, que vais a morir en vuestra ira, tanto tú como tus leales aliados de corazón y alma en el mundo. Te he escuchado amenazar a los pueblos árabes con la guerra del terror de Donald Trump, dándoles un plazo hasta el 20 de enero del nuevo año 2025. Y nosotros te prometemos una respuesta violenta y feroz, más bien más intensa y más devastadora con el permiso de Dios, mediante una orden suya, el poderoso, el loable, ya que has elegido declarar la guerra decisiva de la historia, el 20 de enero, y estamos esperando esta fecha de forma impaciente para luchar contra ti y acabar contigo desde donde menos lo esperas. ¿Qué te parece si violas el sistema de derecho constitucional estadounidense y asumes el liderazgo en una fecha especial, en el 1 de enero del 2025, correspondiente al 1 del mes de Rajab, según el calendario árabe? Te anuncio la llegada de tu muerte, oh zorro traicionero, el ser más malvado de la creación, Donald Trump, con el permiso de Dios, el único, el subyugador. Y el mandato de Dios es un decreto predeterminado en el libro escrito, así como la revelación de Dios a su califa para realizar la justicia y la paz entre los mundos en la era del ser más malvado de la creación, Donald Trump. ¿Acaso no prometiste en tu campaña electoral a los mundos, oh zorro traicionero, que vas a trabajar para realizar la paz mundial, engañando y subestimando la inteligencia de los musulmanes de entre los judíos y cristianos pacíficos, así como los amantes de la paz entre todos los humanistas del mundo? Y desgraciadamente de entre ellos hay quienes te han llegado a creer. ¡Qué maravilla de verdad, oh comunidad de humanistas misericordiosos y pacíficos en los mundos! ¿Acaso no les emití una fatua con la verdad sobre el proyecto del líder del terrorismo mundial, el ser más malvado del planeta, Donald Trump? Puesto que nosotros ya conocemos su verdadero objetivo, y es que quiere despojar a todos los pueblos humanistas de sus libertades, los pueblos misericordiosos, aquellos que todavía conservan en su corazón las hermosas y nobles cualidades de la misericordia humana. Aquellos cuyos corazones aún conservan los principios de los derechos humanos hacia sus semejantes, independientemente de su religión
raza y color, ya que es así como creó Dios al hombre, con las nobles y hermosas cualidades de la misericordia humanista, excepto aquellos cuyas almas se han convertido en almas demoníacas, como el ejemplo de Donald Trump y sus leales aliados, por lo que Dios hace que sus corazones sean tan duros como piedras, o incluso más, carentes de la misericordia humana, incluso hacia los crímenes de guerra de los niños inocentes, cuando los bombardean con misiles y bombas prohibidas en la honorable ciudad de Gaza, ante los ojos de todo el mundo, cosa que denunciaron todos los pueblos libres del mundo, y salieron en manifestaciones entre aquellos que todavía aún conservan las cualidades de la compasión y la conciencia humana en sus corazones. Muy enojados por las atrocidades cometidas por Benjamín Netanyahu, el líder de los criminales en Palestina, y sus semejantes de entre los corruptos malhechores en la Tierra Santa, bajo el patrocinio del patrocinador de la corrupción, el crimen y el terrorismo mundial, los Estados Unidos de América y sus leales aliados de entre los criminales en el mundo. Y la respuesta de Benjamín Netanyahu sobre el motivo de asesinar a niños, mujeres, ancianos y civiles vulnerables, desarmados en la ciudad de Gaza, no fue nada más que decir: este es un derecho legítimo de autodefensa, subestimando así a la inteligencia de los mundos, tanto Benjamín Netanyahu y su malvado grupo criminal, como el ejemplo de la malvada mangosta Itamar Ben-Gvir. De todos modos, ha quedado claro para los mundos quiénes son los verdaderos terroristas en el mundo, ya que no hay ninguna duda sobre ellos: los asesinos de niños en Palestina, los líderes de los crímenes de guerra en contra mujeres y niños, así como sus aliados quienes los apoyan en todos los países del mundo. De hecho, anteriormente nos habíamos dirigido a Benjamín Netanyahu, haciendo uso de buenas palabras, obedeciendo así el mandato de Dios para establecer el argumento contra él. Y dijimos: oh Benjamín, tanto nosotros como vosotros somos primos, y miles de años de guerra es una vergüenza. Fin. Pero desgraciadamente Benjamín Netanyahu llenó una de sus orejas con barro y la otra con masa. Más bien, Benjamín Netanyahu no dio ninguna consideración a las manifestaciones de los pueblos en los mundos, y Benjamín Netanyahu no dio ninguna importancia a los pacíficos que se oponían a sus atrocidades de entre los judíos, cristianos y ateos, de entre los humanistas. Y Benjamín Netanyahu no les dio ningún peso en absoluto, puesto que es un esclavo comandado por alguien más malvado que el títere Joseph Biden. Ese es el ser más malvado, Donald Trump, el autor del mayor plan satánico mundial, quien quiere arrebatar la libertad de la democracia a los ciudadanos humanistas de entre el pueblo estadounidense, para arrebatarles sus derechos democráticos y la libertad de expresión y de creencia, para que él y sus aliados puedan liberar abiertamente la guerra contra el Islam y los musulmanes, hasta que los obliguen a dejar la religión de Dios, el Islam si pueden. Más bien, quiere tomar como enemigos a todos los humanistas pacíficos junto con los musulmanes en el mundo, ya sean estos últimos musulmanes, cristianos pacíficos o judíos pacíficos, de entre los que aún conservan su humanismo en todos los pueblos del mundo. Aquellos que son sinceros en sus demandas por los derechos humanos en el mundo, de manera que Trump quiere convertirlos en enemigos a todos, excepto aquellos que son semejante a él, que tienen corazones incircuncisos, más duros que las piedras, los criminales de entre los hijos de Israel. Como Dios Todopoderoso dijo, los ha descrito en el decreto del Gran Corán en sus siguientes palabras: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 74 al 75. En cuanto al actual presidente estadounidense, el títere Joseph Biden, inicialmente fue una persona humanista, hasta que los demonios lo desviaron y se apoderaron de él, y lo alentaron a legalizar la indecencia homosexual, por lo que era un títere en manos de quienes se obstinan en la hipocresía, como el secretario de Estado Antony Blinken en el Partido Demócrata y sus semejantes en el Partido Republicano, de entre aquellos que aún siguen siendo liderados por Donald Trump, incluso después de su salida de la casa presidencial en las elecciones del 2020, ya que todavía sigue liderando a los enemigos de la humanidad en los partidos republicano y demócrata, así como lidera también a todos los enemigos de la humanidad en todos los partidos políticos del mundo. Se han quitado las máscaras sobre los verdaderos terroristas en la guerra de crímenes en contra de niños en la ciudad honorable de Gaza. Más bien, dejó claro a todos los pueblos del mundo entre sí cuáles son los enemigos de la humanidad y cuáles son los poseedores de la misericordia humana. Se han quitado las máscaras sobre los rostros de los enemigos de la humanidad entre todos los pueblos, ya sea a nivel popular, gubernamental o partidista en todos los países del mundo. Y se ha convertido en su líder ahora mismo, y quiere liderarlos, el ser más malvado de la creación del Señor, el zorro traicionero Donald Trump. Y no exculpo al criminal títere y mentiroso Joseph Biden, de quienes se apoderaron los demonios. De hecho, el mundo se ha dividido en dos partes. Una parte opresora, que son los enemigos de la humanidad en los mundos, y la otra son los oprimidos, todos aquellos que siguen conservando su humanismo en los mundos. De entre ellos hay el actual secretario general Antonio Guterres. El portugués también es un humanitario, pero está siendo oprimido. Y lo que quiero decirles a los humanistas portadores de la hermosa y noble misericordia humana, ya sean musulmanes, cristianos, judíos o de los demás pueblos del mundo. Anteriormente habíamos emitido una fatua con la verdad y sin injusticia para exponer el plan satánico del ser más malvado de la creación, Donald Trump, antes de asumir el cargo presidencial en el año 2016. Y esta fatua viene dada en el siguiente enlace, en la fecha de su emisión, como será adjunta en esta declaración, pero no vayan a abrir el enlace antes de terminar con la lectura de esta nueva declaración. De hecho, ya ha sonado la hora cero, y la declararé por mandato de Dios, como una guerra planetaria global, como una movilización de todos los soldados del misericordioso en los cielos y en la tierra. Todos aquellos seres cuyo placer supremo es ser siervos de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y ellos saben muy bien quiénes son, pero les aconsejo que no se dejen tentar por su gran número, para que sepan que la victoria solo viene de Dios, el poderoso, el sabio, solo que Dios quiere que hagan buenas acciones para su propio beneficio, y sepan con certeza que Dios no necesita en nada los mundos, y quien haga el bien lo hace en su propio beneficio. Y que Dios no necesita en nada a sus soldados para dar victoria a su causa. Glorificado sea su nombre. Solo que su mandato cuando quiere algo es solo decir, sé y es. ¿Acaso el Creador del reino de los cielos y de la tierra sin sufrir cansancio,
¿No es capaz de derrotar solo a sus enemigos de entre los demonios de los genios y los humanos? Gloria a Dios el Poderoso. Así que tengan cuidado, mucho cuidado, y no vayan a tener miedo de Donald Trump, y luego abandonar vuestra religión del Islam, oh comunidad de los árabes y los musulmanes no árabes. De hecho, el demonio satánico Donald Trump no asusta a nadie excepto a sus aliados de entre aquellos que no temen al castigo de Dios el Señor de los mundos, porque son similares a Él. Sienten estar a salvo de la conspiración de Dios. Más bien, temed al poder de Dios, el más severo en el castigo, para que Él os sostenga con su victoria, o los derrote solo Él, de forma directa, puesto que anteriormente ya han pasado las leyes fijas de Dios aplicadas a las generaciones que os precedieron, y no encontrarán ninguna alteración en las leyes del Señor, en ningún momento ni lugar. Así que recordad siempre las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 173 al 175. Avergonzaos un poco, pues, oh comunidad de creyentes, y crean a Dios Todopoderoso en sus siguientes palabras. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 174 al 175. Y en Dios buscamos ayuda, glorificado sea el nombre de mi Señor. A que los creyentes que se aferran a Dios vayan a temer a alguien fuera de Él. ¿Qué podría llegar a ser el insecto de Donald Trump? Con el debido respeto a los insectos, ya que los insectos que glorifican a Dios el grandioso ante los ojos de Dios son mejores que Donald Trump, el ser más malvado de la creación. Con lo cual decimos: oh Donald Trump, cread nuevos misiles Patriots antimeteoritos, es decir, meteoritos provenientes de Sácar, con velocidades iguales a la velocidad de la luz, creados para penetrar vuestras fortificaciones defensivas y vuestros búnkers, por muy profundos que sean. Os destruirán y seréis esparcidos por los aires, como cenizas finísimas, por la intensidad de su velocidad, calor y explosión. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 54, versículos del 50 al 51. O les destruirá con el planeta Sácar, porque es peor y más severa en términos de castigo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 37 al 40. Juro por Dios,
fuera de quien no hay otros dioses, que Donald Trump y sus aliados saben con certeza que la causa detrás de las calamidades generadas por el calentamiento del planeta Tierra no son los gases de efecto invernadero, porque ellos creen en este gran Corán, pero lo odian mucho, y supieron que realmente hay un planeta térmico radiante de calor que pasa por la Tierra desde sus polos helados, aunque no lo llegaron a ver. Pero observan su efecto en las zonas más frías de la Tierra, que son sus bordes polares helados, antes de su paso por el cielo de los mundos desde la dirección sur, sureste y suroeste, proveniente desde las profundidades del norte del universo, y después emergerá sobre vosotros, sorprendiéndoles desde el sur de la cúpula celestial, y luego seréis incapaces de impedir su impacto, ni se os concederá ningún plazo de espera. Más bien, el planeta Sácar ejecutará la orden de Dios el Señor de los mundos, excepto aquellos sobre los cuales Dios quiera alejar de ellos el castigo de dicho planeta infernal. Y llevo 20 años advirtiendo a los mundos, desde el año 1426 a 1446 después de la Égira, y llegó el momento de su repentino paso por la tierra. Así que, ¿dónde está la escapatoria, oh Donald Trump, el ser más malvado de la creación del Señor? O su paso será precedido por un misil meteorito con una velocidad similar a la de la luz, que impactará en el cuerno de la península del estado de Florida, en los Estados Unidos de América, el lugar de nacimiento del homólogo de Satanás, la trompeta de la guerra contra Dios y su religión, el verdadero Islam, al que Trump llama el Islam terrorista. De hecho, es él y sus semejantes demonios humanos en los mundos los verdaderos terroristas criminales, los asesinos de niños y de los civiles oprimidos en la ciudad de la honorable Gaza. En cuanto a los hombres de Dios, los honorables combatientes en Gaza, que están subyugando al enemigo de Dios y a su enemigo, juro por Dios Todopoderoso que no podréis derrotarlos con el permiso de Dios. Oh el más malvado de los seres Donald Trump, hasta que venga la inevitable promesa de Dios de empoderar a su califa. Y digo simplemente, muérete en tu ira, oh presidente estadounidense Donald Trump. ¿Qué podrás hacer tú más de lo que hizo el títere Joseph Biden? Y decimos, veto a Donald Trump. Juro por Dios Todopoderoso que no se cavará una tumba para ti, porque no van a encontrar ni el peso de un átomo de tu cuerpo. Más bien, el misil meteorito convertirá a tu cuerpo y al cuerpo de quienes vayan a estar contigo con el permiso de Dios en ceniza esparcida, porque impactará en la ubicación de Donald Trump, donde quiera que esté su ubicación en el planeta Tierra, con un misil meteorito térmico a la velocidad de la luz, que acabará contigo y con quien Dios quiera de entre tus partidarios. No tienes escapatoria, oh el ser más malvado de la creación del Señor, Donald Trump, y otros misiles de meteoritos, a pesar de que deseaba verte como un cerdo. ¿Qué te parece la idea de conspirar contra el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani? Y te desafío con el ancho de mi sandalia, puesto que quiero pisotearte el cuello, después de convertirte en un cerdo. Y esto es una victoria de Dios, sin ninguna causa, más bien con las palabras del poder de Dios, sé y sea. Tanto tú y los que Dios quiera de entre tus aliados demonios humanos. Y esto sucederá, si Dios quiere, antes del paso del planeta Sácar. Y vuelve a pensar en conspirar en contra del califa de Dios esperado. El califa de Dios sobre los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Y digo lo que Dios me mandó decir en sus siguientes palabras: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 77, versículo 39. Y en implementación del mandato de Dios a su califa,
en las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 52, versículo del 42 al 49. En cuanto a la honorable ciudad de Gaza y los combatientes por la causa de Dios en toda Palestina, que Dios dé la victoria mediante sus palabras de poder a quienes los apoyan, y que Dios decepcione a quienes les fallaron. Y nuestra fatua ya precedió con la verdad sobre los combatientes por la causa de Dios, de entre el movimiento de la resistencia islámica, los honorables hombres de Dios en la ciudad de Gaza, aquellos sobre los cuales habéis conspirado todos, para acabar con ellos. Y juro por Dios Todopoderoso, que si Donald Trump llegara a reunir en contra de ellos a todos los ejércitos de los demonios humanos, y atacarles por tierra, mar y aire, no lograréis vencerlos con el permiso de Dios, para que sepáis vuestro verdadero valor, y sepáis también que la victoria solo viene de Dios, el poderoso, el sabio. Y que Dios otorgue la victoria a quienes los apoyan, y que no los abandonaron, y que Dios los apoye con soldados suyos. Pero ojo, mucho cuidado, que sepan que la victoria solo viene de Dios, el poderoso, el sabio, independientemente del número de los soldados con que Él les va a apoyar. He aquí estoy yo, el Mahdi esperado, el califa de Dios sobre el planeta de los humanos. Y como Dios mi Señor y el vuestro ha ordenado a Sácar que haga empoderar a su califa sobre los mundos, a pesar de que el planeta Sácar tiene un tamaño 1000 veces superior al tamaño del planeta Tierra, y su calor en sí mismo llega a derretir las piedras, aún así pongo a Dios como testigo que la victoria solo viene de Dios, el único, el Todopoderoso. Y digo, oh Dios mi Señor, concede a Sácar la victoria de un poderoso Potísimo, para cumplir con su misión. Oh Dios mi Señor, doy testimonio de que la victoria solo viene de ti, por mucho que apoyes a tu siervo con tus soldados. Que los humanos y los genios sean testigos de que las alfombras rojas de la Casa Blanca se extenderán en la puerta principal, y los soldados que dan la bienvenida estarán a mi derecha y a mi izquierda, cerca de los bordes de la alfombra roja, con las armas en las manos boca abajo, sumisos, con cabezas inclinadas al califa de Dios sobre los mundos, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammadin el-Yamani, siendo ellos de los humildes, y sé de Dios lo que vosotros no saben. ¿Qué piensan entonces de Dios, el Señor de los mundos, si Nasser Muhammad al-Yamani fuera verdaderamente el califa de Dios sobre el mundo entero? ¿Será Dios incapaz de empoderar a su califa? ¡Oh, gloria a Dios Todopoderoso! Y que la maldición de Dios caiga sobre los calumniadores que inventan mentiras contra Dios o que nieguen los signos procedentes de su Señor. En verdad, Dios no da éxito a los arrogantes. Qué asombroso es el caso de aquellos que se estremecen ante la amenaza de Donald Trump, el pequeño insecto ante los ojos de Dios. Y de hecho, sin duda sabrán que Dios siempre cumplirá con su mandato en un abrir y cerrar de ojos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor.
Sagrado Corán, capítulo 54, versículos del 50 al 51. O por medio del calor infernal del planeta Sácar, o mediante una orden de Dios con el signo de convertirles en cerdos. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículos del 59 al 60. En cuanto al paso del planeta Sácar, es un paso inevitable para limpiar el planeta Tierra de criminales, y hacia Dios se devuelve el asunto de todas las cosas. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El califa representante de Dios sobre el mundo entero y su verdadera promesa, el Imam al-Mahdi, Nasr Muhammad al-Yamani.